que trataremos en esta oportunidad tiene mucha relación con algunos acontecimientos que se han estado presentando en la actualidad. A nivel internacional se han producido hechos de significativa importancia que han provocado que los movimientos antirracistas se manifiesten de forma global. Podemos decir con bastante certeza que el principal referente de oposición a los diversos tipos de segregación universal en nuestra era lo encontramos en Jesucristo. Él ha sido la inspiración de muchos líderes mundiales en su lucha en contra del racismo y todo tipo de injusticia social. A diferencia de la mujer samaritana, Nicodemo era un eminente representante del judaísmo ortodoxo. En esta ocasión, Juan recoge un encuentro de Jesús con la representante de una clase que el judaísmo ortodoxo despreciaba. Desde el punto de vista de los judíos ortodoxos, había tres aspectos de este personaje que la convertían en una persona despreciable. Era samaritana, era mujer y había cometido un pecado moral. Cuando llegó la mujer para sacar agua, él le pidió que le diera de beber. No debemos creer que esta petición es solo una excusa para empezar una conversación. Jesús realmente tenía sed. Pero la mujer se quedó muy sorprendida. ¿Cómo? ¿Eres judío y me pides que te dé de beber? Pero en esta ocasión se suponía que Jesús, para beber, iba a usar el utensilio de una mujer samaritana, y los judíos eran muy escrupulosos pensando que se iban a contaminar. Los judíos no usaban ni compartían utensilio con los samaritanos. En el año 65 o 66 después de Cristo, esto se convirtió en una legislación. Decía así: las hijas de los samaritanos son consideradas impuras desde que nacen como las hemorroisas, lo que equivalía a una mujer con flujo de sangre. Dicho de otra manera, todas eran impuras ceremonialmente hablando. No hay certeza de la fecha de la promulgación, pero si existía esta legislación, por algo debía ser. Y esta declaración de Juan indica que quizás en los tiempos de Jesús ya había muchos prejuicios de esta naturaleza. Para Jesús, las razones de todas las rivalidades y los odios de los judíos de su tiempo no le importaban en lo más mínimo. Él quería servir a todos los pueblos. Juan deja claro que Jesús vino para traer salvación a personas de todas las razas, como ilustra este episodio. El tema que ahora trata es el agua viva que Él ofrece a la gente necesitada. Cabe destacar que aquí el agua viva representa al Espíritu Santo. Una de las características de este relato es la forma en que la mujer continuamente intenta esquivar los temas que Jesús saca a la luz. Pero Jesús vuelve a encauzar la conversación hasta que finalmente consigue el resultado deseado. Dice este versículo que Jesús tenía que pasar por Samaria, o que le era necesario pasar por allí. Pero lo cierto es que no era obligatorio pasar por allí. De hecho, los judíos estrictos, como los fariseos, por ejemplo, odiaban a los samaritanos de tal forma que siempre evitaban por todos los medios pisar su territorio. Para ir de Jerusalén a Galilea, cruzaban la región más allá del Jordán. Era un rodeo bastante grande, pero así evitaban cualquier contacto con los samaritanos. Sin embargo, los que no eran tan estrictos pasaban por Samaria. Cuando se tenía prisa, pasar por Samaria se convertía en una necesidad. Josefo usa exactamente la misma expresión que nosotros traducimos por tenía que, cuando escribe: para viajar más deprisa, hacía falta tomar esa ruta, es decir, pasar por Samaria. Puede que Juan quisiera que lo interpretáramos así, pero lo más probable era que esta necesidad se refiriese a la naturaleza de la misión de Jesús. Al hablar de la misión del Maestro, Juan usa muchas veces la expresión es necesario, la cual revela que había una necesidad divina. Jesús vino como la luz del mundo. Era un imperativo que esta luz brillase también para los demás y no solo para los judíos. Las razones que hay detrás de esta rivalidad se remontan a tiempos muy antiguos.
Cuando los asirios conquistaron Samaria, deportaron a muchos de sus habitantes y llegaron a aquellas tierras con gente de todas partes del imperio asirio. Aquellas gentes trajeron sus propios dioses, pero adoptaron también la adoración a Yahvé, aunque su religión tenía peculiaridades concretas. Por ejemplo, solo aceptaban como escrituras sagradas al Pentateuco, así que no disfrutaban de las riquezas de los salmos de los profetas y de los demás libros. Su religión estaba marcada por un fuerte odio hacia los judíos. Cuando los judíos volvieron del exilio de Babilonia, los samaritanos se ofrecieron para ayudar a construir el templo, pero los judíos no quisieron aceptar aquella ayuda. Es natural que eso provocase odio. Lo normal hubiese sido que los judíos estuvieran contentos de que los samaritanos adoraran al mismo Dios que ellos. Pero no ocurrió así. Así que los samaritanos se negaron a adorar en Jerusalén y construyeron su propio templo en el monte de Gerizim alrededor del año 400 a.C. Y la situación de estos dos pueblos empeoró cuando los judíos, con Juan Hircano, uno de los macabeos, quemaron el templo de los samaritanos aproximadamente en el año 120 a.C. Hubo muchos enfrentamientos, por lo que ya en tiempos del Nuevo Testamento había una clara y acentuada actitud de hostilidad. En los tiempos de Jesús, la hostilidad entre los judíos y los gentiles se había extendido y acentuado, aunque no era universal. Samaria era el nombre de la capital, pero también se usaba para referirse a todo el territorio circundante. Sabemos que aquí se refiere a la región. Una mujer de Samaria era un miembro de aquella raza que habitaba en aquella región y no una señora de la ciudad de Samaria, que quizás estaba a muchos kilómetros donde ocurrió este episodio. De todos modos, aunque los discípulos estaban sorprendidos, no cuestionaron la acción de la mujer ni la de su Señor. Habían aprendido que cuando Jesús no respetaba las convenciones de los rabíes, tenía buenas razones para ellos. De esta misma forma, debiéramos considerar las enseñanzas del Maestro de Galilea. Si cada uno de nosotros adoptáramos esta misma actitud de los discípulos, estoy segura que viviríamos en un mundo más justo. Confiamos en que hoy hemos podido crecer un poco más compartiendo los conocimientos que dedicados hombres y mujeres han alcanzado por medio del estudio profundo de la Escritura y los hechos históricos que la han rodeado. Gracias por acompañarnos en este viaje tan interesante del saber de letras. No te olvides de compartirlo con tus amigos. Chao, hasta la próxima.